para simular y cualquier otra representación más que ustedes deseen. Bueno, habíamos indicado que es muy necesario entonces representar matemáticamente un modelo físico. Tanto así que a veces si uno desea, por ejemplo, ¿no?, quiere implementar un tipo de proceso que esté conformado por elementos muy complejos, muy caros, de repente un tanque esférico, de repente unos ductos de 2, 3 pulgadas de diámetro, bombas o válvulas que podrían ser de repente muy costosas, y no sabemos cómo va a funcionar. La mejor manera sería modelarlo. Modelarlo, es decir, expresarlo matemáticamente. Cuando todo está expresado de manera matemática, recién podemos nosotros conocernos si va a funcionar bien. ¿Va a funcionar más o menos o no va a funcionar? En el caso que no funcione o en el caso que funcione más o menos, ya tenemos que ir optando por diseñar algún sistema de control para que podamos conseguir un buen desempeño de todo ese proceso. Es mejor hacer eso que estar, digamos, comprando todo y probar si funciona o no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que se opta muchas veces por el modelamiento matemático, o sea, la representación matemática. Ustedes dirán, pero eso no me garantiza porque es algo matemático y de repente no se asemeja al modelo físico. Sí, efectivamente, tienen toda la razón. Pero no olvidemos que si ustedes hacen una representación matemática del punto de vista lineal, obviamente no se va a acercar, porque la mayoría de los procesos son no lineales, tienen un comportamiento no lineal. Entonces, si nosotros optamos por el comportamiento no lineal, ahí sí nos podemos acercar bastante al modelo físico real y tener entonces un buen comportamiento, un buen conocimiento del comportamiento dinámico que va a tener este sistema físico. Pero bueno, en el curso no vamos a empezar con la parte no lineal, vamos a empezar con la parte plenamente lineal. Algo, digamos, más o menos ideal que se estaría presentando en diversos sistemas físicos. Comenzamos con este que es muy conocido y muy empleado, sirve de base para poder conocer entonces toda esta representación del modelamiento matemático. Sin olvidar que este modelamiento matemático, se utiliza no solamente en sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, un electromecánico como el caso de un motor, neumático, biológico, hidráulico, social, sino también de repente económico, etc. Y por eso que muchas veces decimos que control automático en general, es una disciplina, o mejor dicho, es una asignatura multidisciplinar, porque no solamente participa un ingeniero electrónico, un ingeniero mecatrónico, sino también tiene que entrar a veces un físico, de repente un químico, un matemático, un médico, bueno, etcétera, un economista, bueno, etcétera. ¿No? Por eso entonces necesitamos siempre conocimiento de cada uno de ellos para poder, digamos, tener esa representación matemática que nos permita expresar todo ese modelo físico. Bueno, bueno, aquí estábamos comentando acerca de un móvil que se desplaza de izquierda a derecha, como pueden ver ahí, hay un desplazamiento de izquierda a derecha. Y eso de ahí entonces lo hacemos con la finalidad de poder entonces observar cómo estaría, vean acá, U representa mi fuerza. A ver, yo les pregunto, si yo empujo de izquierda a derecha, tal como lo estoy enseñando aquí, en esta flecha rosada, ¿qué va a ocurrir con estos dos elementos que están en la parte inferior? Me refiero a este resorte, bueno, no es una resistencia, es un resorte cuya constante es K, y este otro símbolo que está de color verde representa un amortiguador viscoso, que también va a ofrecer cierta resistencia cuando el vehículo es empujado de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué se espera por acá? Hay una entrada y hay una salida. Siempre vamos a trabajar, al menos por la primera parte del curso, trabajaremos así. Una entrada y una salida. La entrada viene a ser la fuerza de excitación que se le está dando al móvil. Y esa fuerza es la de color rosado. Mientras que la fuerza de salida, o la salida, mejor dicho, no fuerza, sino la salida, sería el desplazamiento.
o sea, el movimiento que va a tener el móvil. Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo empujo el móvil de izquierda a derecha? Se van a ejercer fuerzas en sentido contrario. Vamos a hacerlo de color anaranjado, ¿no? El resorte, obviamente, va a evitar que este se estire demasiado. Si yo muevo la masa al lado derecho, el resorte se va a oponer a ese desplazamiento. De igual manera lo va a hacer también el amortiguador, este de acá, y como también va a existir una fricción para evitar que se desplace entonces el móvil hacia el lado derecho. Todas esas fuerzas, aplicando la ley de la física, se van a establecer a través de esta expresión que está acá en el lado derecho. Vemos por acá, ¿no? Tenemos la masa. Bueno, aquí aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces tenemos acá la masa y tenemos la segunda derivada de x. ¿Por qué usamos la segunda derivada de x? Recuerden que estamos trabajando con x, que es el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces el desplazamiento, su primera derivada sería la velocidad. Y su segunda derivada sería la aceleración, ¿no? Por esa razón entonces tenemos ahí nuestra segunda ley de Newton. Algo similar sucede con este amortiguador, solamente que esta vez ya con su constante b ya no trabaja con la derivada del desplazamiento, pero la segunda derivada del desplazamiento, sino solamente con la primera derivada. Y algo similar que sucede con el resorte. Constante y viene a ser acá entonces por desplazamiento. Pero acá estamos considerando, por supuesto, de que este resorte, todo caso ideal, caso lineal, ¿no? El resorte te hace un desplazamiento de tal manera de que no ocurra de repente una deformación. Porque miren, voy acá a dibujar algo importante. Si yo tengo un desplazamiento del resorte, este puede formar una señal de este tipo. Bueno, lo mejor posible, ¿no? Una señal sinusoidal. Y ahí, como ven, no hay ningún tipo de cambio de su frecuencia y menos en el cambio de la amplitud. Todo se mantiene constante. Pero ¿qué ocurriría si el desplazamiento o la fuerza hace que de repente el resorte tenga esta forma? Ahí sí estamos observando que hay un cambio de amplitud y quizás de frecuencia todavía. Y como también se puede dar otro caso que haya un cambio de frecuencia y también de amplitud. Esos casos ya son no lineales y eso hay que establecerlo ya de otra manera diferente. Aquí, digamos, resulta un poco más sencillo porque estamos haciéndolo de una manera ideal. Y la suma de esas tres fuerzas, entonces, esas tres anaranjadas que hemos dibujado, serían igual a la fuerza que se le colocó a través de esta flecha rosada. Y ahí se formó entonces nuestra ecuación diferencial. Conocemos, a ver, suponemos, yo le digo, suponemos que yo le coloco acá en la entrada una fuerza constante. ¿Qué cosa es una fuerza constante? Una fuerza constante sería si yo le pongo de repente un escalón, ¿no? De amplitud igual a 2, por ejemplo. Entonces, eso de ahí, una fuerza constante de 2 iría en este lugar, reemplazando al escalón, y por lo tanto me van a decir, ¿cómo sería el desplazamiento? Me refiero a x de t, cuando se le somete una fuerza igual a 2. Conociendo m, conociendo b y conociendo k. Entonces ya tiene una ecuación diferencial. Y todo parte del reposo. Todo parte del reposo. Por lo tanto, la transformada en Laplace, cuando sea aplicada a la segunda derivada de x o a la primera derivada de x, saben que no se va a considerar el x evaluado en t igual a 0. Por tanto, quedaría bien sencillo, ¿no? Así, mentalmente. ms cuadrado xs, para este caso. Más bs xs más k xs. Igual 2 sobre s. ¿De qué orden le va a salir ahí cuando hacen el despeje? O sea, cuando se queden solamente con x de s en el lado izquierdo de la igualdad. Va a quedar así. 2 y en el denominador, perdón,
van a tener esto. S multiplicado por ms cuadrado más bs y más k. De esta manera. Entonces tiene de grado 3. Y ahí van a tener que hacer la expansión en fracciones parciales. Hacen la expansión en fracciones parciales y de esa manera ya podemos aplicar con ayuda de una tabla la transformada de Laplace inversa. Esa transformada de Laplace inversa le va a permitir entonces llegar a x de t. X de t. Este va a ser conocido, x de t. Y va a estar en función de una expresión en tiempo continuo. ¿Qué quedaría? Solamente quedaría graficarlo para un determinado tiempo. Y ahí veremos si ese x de t tiene un comportamiento, por ejemplo, ¿qué sucedería si x de t tiene este comportamiento? ¿Qué no diría? No diría que el desplazamiento al principio empieza a oscilar, ¿de acuerdo? Empieza a oscilar. Y después se queda estable. Esa sería entonces la respuesta. Pero ¿qué ocurriría si al graficar x de t tiene otro comportamiento? Esto se dice que es inestable. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de los valores de m, de b y de k. Según esos tres valores, ¿nos puede dar esta representación? Sí, nos puede dar esa representación. ¿Qué significa entonces eso? Que el móvil, yo lo empujo y empieza a oscilar de una manera así muy exagerada debido a que hay una inestabilidad. Entonces ahí tenemos también un grave problema. Y como también se puede presentar otros casos, como de repente el siguiente, donde todo se mantiene constante, no hay ningún tipo de... Entonces, todas esas, digamos, situaciones se van a ver cuando el valor de m, b y k sean, digamos, dados de manera adecuada, para que no exista toda esa oscilación. A ver, les pongo un ejemplo un poco más real. Suponemos que nosotros estamos, vamos a borrar esto de acá. Vamos a hacerlo por acá mejor. Listo. A ver, suponemos que por aquí hay un agujero. Esta es una pista y tenemos a un móvil que se está desplazando de esta forma. Y tenemos sus respectivos, pues, ruedas, ¿no? A ver, ¿qué ocurriría si ese móvil fuera, por ejemplo, un carro bien simple, bien barato, digamos un tico, listo, un tico? Este carro va a pasar, ¿de acuerdo? Va a pasar ir dentro del auto. Lo vamos a sentir de repente por 2 segundos, 1,5 segundos, bueno, no lo sé. O sea, va a haber una oscilación, algo así. Pero después se va a estabilizar, ¿no? Ya no lo vamos a sentir. Pero ahora olvídense del tico. Ya no es un tico. Ahora hablemos de un carro moderno, muy equipado. Bueno, ya, un Audi, por ejemplo. Un Audi. Ese Audi tiene su sistema de control mucho más avanzado, mucho más complejo, completo, etc. Y cuando pasen por ese bache, de repente ni lo vamos a sentir tal como se sentía en el pico. ¿Por qué? Porque ese Audi sí tiene un sistema de control. ¿Justamente para qué? Para que podamos amortiguar esa oscilación que se está presentando con el pico. ¿De acuerdo? Entonces, como que nosotros decimos lo siguiente: a lazo abierto, el tico funcionaría así, lazo abierto. Pero el Audi ya no es lazo abierto, el Audi es lazo cerrado. Por eso que compensa
y esto hace que disminuya y ya no sentimos demasiado, digamos, pronunciamiento en los baches. Entonces, esa es la idea. Todo sistema puede tener una respuesta así oscilante, de esta manera, bueno, no oscilante, perdón, subamortiguado. Puede también darse el caso de oscilante, hacerlo con otro color. Este sería oscilante, como una onda seno. Puede también darse un caso ya extremo, que sería inestable. Así, etc. Entonces, todos esos casos se puede ir mejorando. Y para mejorarlo, ¿qué necesitamos? Cerrar el lazo. O sea, hacer un control al lazo cerrado, ¿no? Eso es muy importante. Si no, obviamente vamos a tener resultados, digamos, catastróficos, y la idea no es eso, ¿no? La idea es que podamos ir mejorando cada vez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, todo bien con respecto a la representación matemática de este sistema en una ecuación diferencial de este tipo. A ver, para esto, vamos a seguir. Tenemos ahí una tabla de los principales elementos que se utilizan en un sistema mecánico de traslación. Lo que hemos utilizado hace un rato. Tenemos la masa, el amortiguador y el resorte. Entonces directamente ya tenemos ahí las expresiones matemáticas en función a la ley de la física para poder entonces representar la masa, el amortiguador y el resorte por esas tres ecuaciones que a ustedes la pueden observar, las ecuaciones de equilibrio y sus respectivas unidades. Como les decía, en cuanto a lo que es modelamiento matemático, tenemos todo, digamos, una variedad de leyes que nos van a servir para representar físicamente. No podemos cubrir todas las leyes, sino el curso quedaría enorme, ¿no? Entonces trabajemos al menos con la parte mecánica y trabajemos también con la parte eléctrica. Por ahí también les he colocado un caso de una representación de nivel, como modelamos en este caso el tema del tanque, que también es muy importante conocer para el tema de nivel. Y se puede también hacer, o sea, me refiero a un nivel de líquido, ¿no? En un tanque. También se puede hacer el análisis para el caso de temperatura. ¿Cómo modelamos para el caso de temperatura? Sabiendo que temperatura podría ser de repente un intercambiador de calor. También se puede llegar al modelamiento. ¿De acuerdo? A ver, sigamos por acá. Y aquí tenemos todo el análisis que hace un rato hemos estado comentando. Ya yo lo he desdoblado, yo lo he, digamos, trabajado de manera más sencilla para que se pueda entender al menos por esta primera vez. Entonces, nuevamente, ¿no? Estamos con nuestro modelo, le aplicamos por acá una fuerza, en este caso yo he utilizado el color verde, y queremos ver cómo responde el desplazamiento de la masa. Para esto tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre por el lado derecho, y acá observamos la fuerza, observamos también el desplazamiento y observamos las otras tres fuerzas que corresponden a la resistencia del resorte, del émbolo o del amortiguador y de la propia masa. Y como ustedes ven, estas tres flechas, azul, verde y gris, van hacia el lado izquierdo y la roja va hacia el lado derecho. Por esa razón, entonces, armamos esta ecuación diferencial, como hace un rato estaba presentado. Y aquí, considerando que las condiciones iniciales son iguales a 0, lo que hacemos es aplicar transformada de Laplace directamente. Aquí está la transformada de Laplace. Y luego de acá, despejamos x de s, porque lo que queremos es eso, ¿no? Yo quiero conocer el desplazamiento. ¿Cómo es el desplazamiento? ¿Qué, digamos, representación temporal va a tener ese desplazamiento? Por lo tanto, entonces, nos estamos apoyando en la transformada de Laplace. Y con apoyo a la transformada de Laplace, llegamos a esta expresión. Listo. Ahora, ¿qué nos toca? Nos tocaría entonces ahora ver qué fuerza le vamos a colocar. En cuanto a la fuerza, esta fuerza que vamos a colocar puede ser de repente un escalón, o sea, algo fijo. Puede también ser de repente una rampa, en el caso de VDS, ponemos como rampa, o también podría ser de repente un impulso, pero algo que se acerca más, digamos, más
a nuestra situación real, podemos decir que se trata de un escalón. O sea, le damos un empuje constante, sin acelerar. Ese sería entonces un escalón. Y como también le podemos dar con aceleración, de repente le ponemos una rampa. Y por último podemos hacer un poco más complejo y darle una entrada UDS de tipo sinusoidal para que oscile y ver cómo respondería digamos, este desplazamiento. Bueno, eso de ahí lo podemos trabajar obviamente con el software, lo vamos a ver aquí un rato, para ver esos comportamientos. Y según los valores de M, B y K, vamos a observar entonces curvas muy diferentes. Bien, entonces antes de ir por acá, rápidamente vamos a modelar esto que estamos comentando, ¿no? Voy a dar así un poco al azar, ¿no? Los valores para la masa, para B y para la constante. Y según lo que habíamos llegado a nuestra expresión, A y U la entrada va a ser un escalón, ¿no? De esa manera. Y me están pidiendo graficar el desplazamiento. Así. Vamos a graficar el desplazamiento. A ver, ¿cómo trabajamos por acá? Según lo que hemos visto, nosotros llegamos a una expresión así. Por ejemplo, como comentario, porque eso no lo va a reconocer MATLAB. M S cuadrado más BS y más K. Esa es la representación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la expansión en fracciones parciales. Pero para esto, ¿qué cosa vamos a definir? Hemos definido que la entrada es 2U. Entonces, en transformar en Laplace quedaría como 2 sobre S. ¿De acuerdo? Así quedaría entonces la entrada, 2 sobre S. Hacemos entonces el reemplazo. Quedaría así, 2 sobre S que multiplica todo esto. Entonces vamos a tomar los numeradores y denominadores. El numerador y el denominador tienen que ser dos vectores que contienen todos los coeficientes. Si ustedes ven por aquí, estamos colocando el coeficiente numerador es 2. Acá iría el número 2. El coeficiente del denominador sería m por s al cubo. Vamos acá a separarlo de esta manera. M por s al cubo más bs cuadrado y más k por s. Entonces, los coeficientes serían los siguientes. M, B, K y 0. Ya está. M, B y K son valores que ya están en la parte superior. O sea, no me preocupo por definirlos. Lo que yo voy a hacer es hacer la expansión. Y la expansión en fracciones parciales, voy a ver acá, se obtiene con este comando de nombre residuo. Hay un comando residuo para Laplace y hay otro para transformada Z. Entonces este residuo colocaríamos de esta manera, el numerador y el denominador. Y me estaría retornando vamos a llamar así, las raíces en P y luego también a su vez los numeradores en cada una de las raíces y algún término constante. A ver, veamos que nos sale todo esto. Ajá. Si ustedes ven, tenemos resultados que vienen a ser
complejos. Y de hecho, al tener complejos, sobre todo estos dos primeros, ¿ya? Porque este último no, ya que la parte imaginaria es 0. Igual por acá la parte imaginaria es 0. Pero estos dos me salen complejos. Entonces yo de por sí digo que acá o va a darse oscilatorio, pero con tendencia a estabilizarse, o va a dar oscilatorio y se va a hacer totalmente inestable. Aunque te parece que sí se va a hacer estable, pero muy oscilatorio. ¿Y eso de qué dependió o de qué dependerá? Dependerá de estos tres valores que tiene M, B y K. Entonces, como ustedes están observando, primero lo que tienen que realizar es aplicar entonces la plaza a la entrada. Bueno, ante todo eso el modelamiento matemático, ¿no? Aplicar transformar la plaza a la entrada, luego ya tenemos definido nuestra ecuación diferencial, lo llevamos a la plaza, hacemos toda la representación como se debe dar, y luego tenemos los coeficientes del numerador, tenemos los vectores del numerador y del denominador, y de ahí ya podemos hacer la expansión en fracciones parciales. Pero ¿qué ocurre? Esa expansión en fracciones parciales aquí se me estaría complicando. ¿Por qué complicando? Porque ya tenemos una representación, como ustedes pueden ver acá, que con complejos. Entonces, una manera más fácil, vamos a llamar así, más sencilla de poder obtener los resultados sin necesidad de operar de esa manera, sería usando los comandos del MATLAB. ¿De acuerdo? Yo ahora, como he hecho un valor muy, digamos, arbitrario para M, B y K, le he dado así de esa manera, y la única forma de resolverlo sería usando ya el propio comando del MATLAB. Uno de los comandos que utiliza el MATLAB es este, de nombre lsim. Y lsim lo que estaría haciendo es, primero, construir la entrada a través de dos variables, u y t, y construir lo que se denomina la función de transferencia, o sea, la unión de estas dos variables n y d en una sola. Definimos u y t, que viene a ser nuestra entrada, de esta forma, y con eso ya tenemos el resultado o la respuesta. Vean, estoy tratando de, digamos, de tratar de adecuarme a estos valores que hemos dado inicialmente. Porque si hubiera salido en la expansión de fracciones parciales, hubiera salido raíces reales, ahí sí hubiera salido, digamos, directamente, ¿no? Entonces mejor, para no irnos a algo tan complejo, trabajemos poco a poco. Pues vamos a rectificar estos valores. A ver, se me ocurre por acá 1, por acá vamos a darle 6 y 5. ¿Ya? Es una rectificación. Para no confundirnos con las variables anteriores, voy a darle así el número de 1. Bien, nuevamente, ahora sí. Ahora sí tenemos entonces raíces reales. A ver, chicos, ¿me ayudan por favor? ¿Ustedes conocen el comando recibe? ¿Lo han utilizado o no? No, profesor. No, profesor. Ya. No, profesor. Ya, muy bien. Eso es lo que me gustaría, ¿no? O sea, me digan ustedes, porque yo a veces estoy pensando que ya tienen ustedes una base, pero si ese comando no lo han empleado, entonces vamos a representar qué hace ese comando recibe, ¿de acuerdo? Porque si no van a estar confundidos y la idea no es esa, la idea es que se pueda entonces comprender. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá dice claramente la expansión en fracciones parciales, o la descomposición en fracciones parciales. Esta función más la da ya los residuos, los polos y el término directo de una expansión en fracciones parciales de la razón de dos polinomios. ¿Cuáles son los dos polinomios? Vienen a ser en 2 y todo lo que está acá. Donde la expansión es de la forma tal. A ver, ¿qué forma? Vamos a entrar aquí, la documentación. A ver. A ver, por acá. Ahí está, salió. Esto es lo que van a tener ustedes entonces. El numerador, para nuestro ejemplo, fue el número 2 solamente. El número 2. O sea, diríamos que tenemos b sub 0, nada más. Todo lo que está en el lado izquierdo simplemente no está. Y nuestro denominador tenemos para ese cubo
S cuadrado, S y el término constante, que es 0. Cuando aplicamos el residuo, nos ha salido hace un rato, ustedes han visto 3 valores de R. Son los numeradores. Estos numeradores. Eso de ahí. Y nos ha salido también 3 valores de P, que vienen a ser lo que está en el denominador. Esto de que está acá. Y el K, que generalmente es 0. ¿Cuándo el K sale diferente de 0? ¿Cuándo sale diferente de 0? Cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Es como cuando ustedes tengan 4s cuadrado en la parte de arriba y por abajo tengan s nada más. Al hacer la división ya tienen un cociente. Entonces ahí les va a salir un K diferente de 0. O cuando los dos sean iguales en orden, ¿no? S cuadrado más 5 y por abajo podemos tener S cuadrado más 9. El cociente también sería igual a 1. Entonces ahí sería el valor de K. Nosotros generalmente vamos a trabajar con un numerador de orden menor al orden del denominador. Por eso que K siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí sería importante que lo recuerden o simplemente con la ayuda que recibe y les va a dar entonces esta descripción para que puedan comprender bien cómo que funciona este comando. ¿De acuerdo? Y acá están los ejemplos que, bueno, bastante claro que se puede, digamos, comprender. Ya, regresamos entonces acá al MATLAB. Listo, ya sabemos qué cosa es recibe. Vamos a borrar esto. Vamos a volver a ejecutar. Y tenemos entonces estos valores. Bueno, estos valores vamos ahora a llevar a ver, a una representación para que podamos comprenderlo. A ver, según lo que hemos comentado. Listo. Nuestra expresión que está quedando así. Bueno, acá tenemos el 2. Luego en denominador tenemos s al cubo. S al cubo. Más. Luego tenemos el b que vale 6 y otro que vale 5. ¿Ya está? Así. Entonces, dan cuenta, hay 3 raíces. Hay 3 raíces. Según lo que vimos hace un rato, ¿cómo estaría entonces representándose la liquidez? De esta manera. Más y así. A ver, recordando, ¿quién iban en la parte superior? R. En ese mismo orden, 0.1 menos 0.5 y 0.4. Ya está. Y en el denominador, ¿qué teníamos? Teníamos S menos S menos y S menos. Así está en el denominador. Y al costado iba el valor de P. Empezando con el menos 5. Ya, menos 5 y el menos se hace más 5. Ya está. El otro, menos 1. Con este menos se hace más 1. Y el otro, 0, bueno, es como si no estuviera. Mejor lo dejo escrito, ¿no? Más 0. Listo. Ahora sí, con ayuda de la tablita, ya podemos decir cuál sería la transformada de Laplace inversa. Por acá. Diríamos 0.1, ¿de acuerdo? E elevado a la menos 5t. Luego sigue menos 0.5 por b elevado a la menos t.
y más 0.4 por el escalón. Hemos hallado, vamos a llamar así, en forma analítica. Ya tenemos entonces la expresión, y si me dicen graficar x de t, ¿qué comportamiento tiene x de t? Es muy sencillo, ¿no? Directamente ya evaluamos t, ponemos un rango, como lo hemos visto ya por los gráficos, usamos la función exponencial, y en el caso del escalón solamente usamos el 0.4, porque es constante. Y con eso ya tenemos toda la expresión completa. Como vieron, es bien sencillo. Trabajar con MATLAB nos apoya bastante para poder hacer esa expansión en fracciones parciales. Pero suponemos, eso vamos a ir después, ¿ya? Suponemos que nosotros no tenemos el comando refiere. O es más, que las raíces, como hace un rato me salieron complejas. Y son complejas, ¿qué debo hacer? Bueno, son complejas, se puede resolver, sí, definitivamente. Pero eso es regresar, pues, a toda la parte matemática, de hacer una tabla para una transforma de Laplace, cuando hay complejos, por ejemplo, ¿no? Transforma de Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado más 1. Ya, bueno, podemos decir, no, por acá tenemos el seno, ¿no? Sí, pero no vamos a complicarnos. Nos vamos al software, lo simulamos y con eso sale más rápido. Porque ya la parte analítica para mí ya sería, digamos, algo que ustedes ya lo han hecho, lo han realizado. Entonces aquí hagamos ya una aplicación de la transforma de Laplace. No regresemos a todo ese análisis que se hacía de transforma de Laplace desde un inicio. Bien, listo. Entonces con esto ya tenemos nuestra expresión de x de t. Y lo podemos, por supuesto, llevar hacia el MATLAB y graficarlo. Entonces vamos al MATLAB. Por aquí. Ya tenemos los valores de RP, de R1 y de P1, y aquí cada uno me salió 0, como lo pueden observar acá. Cada uno salió 0. Ahora quedaría definir un tiempo. Vamos a definir el tiempo de 0 hasta 2. Y entre 0 y 2 vamos a colocar toda esa cantidad de puntos. Y vamos entonces luego a utilizar nuestra expresión que hemos obtenido ya. Sería 0.1, ¿de acuerdo? Por exponencial menos 5t. Menos 0.5 por exponencial menos t. Y el otro es 0.4. Más 0.4. Nada más. ¿Por qué nada más? Porque está acompañado del escalón. Miren, su coeficiente vale 0. Su denominador vale 0, ¿no? Luego acá graficamos y vemos entonces ahora el resultado. Este resultado, como pueden ver, ¿qué nos indica? Que está, digamos, tendiendo a subir, sube, 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 llega a los 2 segundos y vemos que todavía sigue subiendo. Entonces vamos a ampliar el tiempo. Vamos a darle 10 segundos. Un poco más de puntos. Y algo también importante de todo esto es lo siguiente. Vean, se estabilizó. O sea, ¿qué va a suceder? Se va a ir moviendo poco a poco y después se va a quedar totalmente estable. Y lo que se hace es comparar tanto la entrada como la salida. La entrada, ¿cuál fue? El escalón, ¿no? Este escalón. Por lo tanto, entonces vamos a colocar el escalón como entrada. Simplemente colocamos 2. Y vamos a colocar el color rojo. Mientras que la salida vamos a colocar de color verde. Así. Entonces, rojo entre apóstrofes y el otro sería verde. A ver, veamos esto de aquí.
Vamos a ver el gráfico. Me perdí con la ventana. Ya, ahora sí. Entonces, está saliendo acá un poco incompleto. Debería salir 2. A menos que estén 2 por acá. No. Entonces vamos a rectificar eso. Coloquemos esto. 2 sones, tamaño de T. Ahora les explico. Ahora sí. Y para poder apreciarlo mejor, vamos a darle por acá de 0 hasta 10 y de 0 hasta 3. Y un grid. Y listo. Bueno, ahí pueden apreciar entonces lo que se refiere a la entrada, que es el color rojo, y la salida, que viene a ser otro color. ¿Qué nos dice entonces esto de acá? Nos dice que nosotros hemos querido de que la entrada sea constante, como lo pueden ver acá en rojo, y la salida no ha sido igual a la entrada, pero sí se ha mantenido constante. En un principio empezó a crecer, desde el desplazamiento, y de repente se hizo todo constante. Muchas veces en los sistemas de control que vamos a querer, no vamos a querer que la entrada sea igual que a la salida. Es decir, si yo quiero tener, por ejemplo, como entrada, en caso de censar temperatura, quiero censar temperatura y quiero obtener un valor de 500 grados centígrados, yo quiero que después de varios segundos o milisegundos se quede una temperatura estable en 500 grados centígrados. Entonces, para lograr eso, bueno, acá obviamente se dice que sí, se estabiliza, no oscila. Pero para lograr que esta salida sea igual que la entrada, habrá que subir hasta acá. Y para subirlo, ahí viene lo que es el control. Toda esta diferencia que hay, ya vamos tratando de generar algunos conceptos, la diferencia que hay entre el rojo y el verde, que es aproximadamente 1.6, más o menos por ahí, se denomina error en estado estacionario. O sea, la diferencia que hay cuando existe el estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? Es cuando ya se mantiene constante, como pueden notar. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, mañana ya con más tiempo vamos a ver ese otro caso que coloqué aleatoriamente M, B y K. ¿Qué sucede en ese caso, no? Cuando tenemos valores diferentes y nos salen complejos. Este verde lo van a ver oscilando. Puede ser que oscile aumentando más, moviéndose inestable, o puede ser que oscile y luego empiece a amortiguarse. Pero bueno, ya mañana con mayor tiempo vamos a poder observar eso y poder reducir entonces qué ocurre en esta situación. ¿De acuerdo? Bien, estamos tratando de que esto, digamos, yo al menos trato siempre de llevarlo a la par, ¿no? Voy avanzando con las diapositivas y voy demostrándolo con el MATLAB. Porque eso de ver solamente diapositivas o hacer trazados sobre la diapositiva no queda completamente, digamos así, completamente o fácil de poder comprender. A veces queda con la duda. Por esa razón, siempre me gusta complementar con el software para poder ver sobre todo esos gráficos que señalan el amortiguamiento o la estabilidad que va a tener el sistema. En este caso, el móvil, ¿no? A través de ese desplazamiento. Entonces me gustaría, eso sí, yo me adelanto así de esa manera, pero si hay dudas, por más básico que sea, por favor consulten, me preguntan, yo les explico para que se pueda ir entendiendo cada una de las partes. Ahí quedó pendiente esta parte de aquí, porque pienso yo que hasta acá no había ningún problema, lo hemos desarrollado a mano, hemos obtenido otra forma de la plaza inversa y solamente queda con generar un vector de tiempo. Pero
yo he querido graficar dos gráficos en una ventana. Bueno, T versus X, no hay ningún problema. Sabemos muy bien de que X depende de T. Pero la entrada lo hice así. T versus todo lo que está acá. Habíamos dicho entonces que ese comando ones me crea un vector. Si yo le he colocado 1, es una fila. Y 4 serían 4 columnas. Pero si hubiese colocado ones 1,100, me va a salir, bueno, sale de esa manera, pero en realidad es una sola fila nada más, que tiene 100 columnas, con un 96 a la columna 100. Entonces, si T, ¿qué tamaño tiene T? Vamos a fijarlo. T tiene 1 por 10.000. Entonces, el uso de este comando que está por acá es lo mismo como que si yo estuviese colocando esto de aquí. Así. Me van a salir 10.000 unos. Y si le multiplico por 2 en la parte de adelante, me van a salir 10.000 veces 2. Por esa razón, entonces, es lo que yo utilizo, la forma de simplificar para trabajar con la entrada, que es una parte constante. Después vamos a ver también cuando de repente la entrada ya no es constante, es una rampa, de repente es una señal seno, de repente una rampa con constante, bueno. E inclusive vamos a ver también qué sucede cuando la entrada, porque no todo es ideal, tiene un ruido. Entonces habrá que sumarle el ruido y ver cómo responde ese sistema, ese desplazamiento ante la presencia de una perturbación con ruido, bueno, una excitación con ruido. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso iremos ya poco a poco avanzando. Pero sí me gustaría, por favor, si hay duda con respecto a lo que yo hago en el MATLAB o a través de las diapositivas, me consulten para yo poder entonces darle la explicación correspondiente. ¿Mis chicos? Está bien, profe. Muy bien, ok. Entonces vamos a dejarlo acá nomás, ya estamos ya con el tiempo. Este pequeño programita que hemos hecho también lo voy a subir al aula virtual, como ustedes lo tienen ahí, y mañana estaríamos continuando a las 6. Más bien, por favor, mañana le estaría yo confirmando cómo quedaríamos con respecto a la calificada, ¿de acuerdo? Entonces, muy probable, si es posible, entonces yo le tomaría la calificada del día 13, de domingo 13 de diciembre, que sería. Ya que está programada para la próxima semana, entonces desplazaríamos para el día domingo 13. Muy Profe, probable. Sí, dime. ¿y ese cambio de fecha solo para la primera o sería para todas las prácticas? Como le digo, yo me puedo adaptar. Por mí no hay ningún problema. Para mí dependería mucho la mayoría. Si la mayoría dice, vamos a hacerlo, cambiar la fecha, perfecto. Cambiamos la fecha y nos adecuamos a una de tal manera que no se vean perjudicados. Por mí no hay ningún problema. ¿Ya? Pero sí lo coordinamos, lo conversamos antes, con tiempo, para que no haya, digamos, esa dificultad. ¿Ok? Bueno, chicos, Correcto. entonces, muy bien, entonces sería todo. Mañana estamos continuando a las 6 de la tarde como de costumbre. Muy bien, muchas gracias entonces a todos. Al día de mañana. Hasta luego.